Perfecto, entonces empezamos. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Pueden escucharme bien? Sí, perfecto, gracias, María. Entonces vamos a empezar por lo que dijimos. Tenemos hoy día glomerulopatías primarias, secundarias y enfermedades tubulares. Mañana vamos a hacer nefrótico nefrítico y el sábado hacemos enfermedad renal crónica, insuficiencia renal aguda. Para el domingo poder hacer nuestros pacientes robot y banqueo. ¿Sí? Entonces vamos a ver la etiología de las glomerulopatías primarias. Básicamente es una etiología inmunitaria, la mayoría de glomerulopatías, y van a tener una inflamación del glomérulo, que va a tener diferentes síntomas, tanto síndrome nefrótico como nefrítico, en su mayoría nefrítico. Vamos a ver algunas generalidades. Uno tiene que saber diferenciar entre una lesión segmentaria de una lesión global. Segmentaria quiere decir que es una parte del glomérulo. Y global quiere decir que es todo el glomérulo. Esto diferenciamos de qué? De local y difuso. Local quiere decir que afecta menos del 50% de glomérulos y difuso que afecta más del 50%. Así que no se puede olvidar esa diferencia entre segmentaria con global, global, todo el glomérulo, glomérulo global, y lesión local versus difuso. Y esas son las pepas que tienen que saber sí o sí, que cuál es el sexo que más frecuentemente en el que más frecuentemente hay esa patología. Mujeres o varones. Los varones, muy bien Solange, los varones. Perfecto. Excepto una patología que es la membrana proliferativa. La membrana proliferativa va a ser igual en mujeres y en varones, igualito. Luego, ¿cuál es la glomerulonefritis más frecuente en los niños? ¿Eso saben? Muy bien, chicos. Cambios mínimos es el más frecuente. ¿Y en el adulto cuál es el más frecuente? Esa es secundaria, muy bien, diabetes mellitus. Pero la más frecuente primaria, nos dice membranosa. ¿Alguien dice algo diferente? Membranosa. Perfecto. Lo que tiene que diferenciar, muy bien, Joseph, IgA, la glomerulonefritis más frecuente en los adultos es IgA en general. Si le preguntan la causa más frecuente del síndrome nefrótico en un adulto, allí sí es la membranosa. Si les preguntan en general, si súper en general, glomerulopatía en general, o sea, puede ser primaria o secundaria, ahí sí es diabetes. Sí, otra vez. Si preguntan glomerulopatía en general y no se especifica si es primaria o secundaria, ustedes pueden marcar diabetes, porque es la glomerulopatía secundaria, ¿sí? Más frecuente del adulto. Si les preguntan cuál es la glomerulonefritis más primaria, más frecuente del adulto, allí es IgA o enfermedad del Berg. Y si les preguntan cuál es la glomerulonefritis que más frecuentemente produce síndrome nefrótico en el adulto, allí sí es membranosa. ¿Sí? Hagan esa diferencia, por favor. Se puede equivocarse, esa es clásica pregunta desde preinternado. Entonces, también tenemos pacientes que han sido trasplantados, entonces tenemos que saber cuál es el que más rápido recidiva y cuál es el que más frecuentemente recidiva en los trasplantes. El que más rápido recidiva es la glomerulonefritis focal y segmentaria. La focal y segmentaria es la que más rápido recidiva. En cambio, la que más frecuentemente recidiva es la membrana proliferativa. ¿Se acuerdan que la membrana proliferativa era igual en mujeres que varones? Entonces, igualmente va a ser la que más frecuentemente va a recidivar estos PEP. La que más rápido, focal y segmentaria. Focal y segmentaria, y la que más frecuentemente es la membrana proliferativa. Entonces vamos a ver los mecanismos de producción de glomerulonefritis, que es importante que lo entiendan para que sea más fácil todo lo demás. Tenemos los tres mecanismos. El primero es los anticuerpos antimembrana basal. ¿Quién tiene esto? Clásico, que hemos repetido 1000 veces, creo. Anticuerpos antimembrana basal del glomérulo. Enfermedad de Goodpasture, ¿no? Luego vamos a diferenciar entre la enfermedad y el síndrome. Y lo más frecuente que causa glomerulonefritis son los inmunocomplejos. ¿Qué es un inmunocomplejo? Muy bien, antígeno más anticuerpo. Ese va a ser el inmunocomplejo.
Entonces, este antígeno más anticuerpo, ¿dónde se elimina? ¿A dónde debe llegar para eliminarse? Al hígado, al sistema reticuloendotelial. Su lugar final va a ser el hígado. ¿Sí? Pero para que pueda eliminarse por el sistema reticuloendotelial, tiene que ser reconocido por el complemento. El complemento reconoce a este inmunocomplejo y lo lleva al sistema reticuloendotelial para que se destruya. ¿Sí? Entonces, esos inmunocomplejos pueden no ser destruidos. Entonces, para que no sean destruidos, podría fallar, por ejemplo, la cascada del complemento. Si falla el complemento, no va a poder reconocerlo y por lo tanto no va a poder ser destruido. O puede fallar nuestro sistema reticuloendotelial hepático. Entonces, si falla el hígado, por ejemplo, una cirrosis, entonces no va a funcionar bien este mecanismo, ¿no? O también que si hay demasiados inmunocomplejos, se empieza a formar demasiado, entonces para el sistema reticuloendotelial va a ser insuficiente el trabajo que le ofrece. Entonces ahí tenemos más o menos las probables causas de por qué los inmunocomplejos, cuando deberían morir en el hígado, y llegan hasta nuestro riñón, y ahí producen lesiones. Entonces, estos inmunocomplejos, cuando ya llegan al riñón, porque no han podido eliminarse antes, van a tener diferentes ubicaciones. Si es que estos son chiquititos, mientras más aguda es la patología. Si ya es más crónica, se van haciendo grandes, grandes. ¿Y cuál cree que es la parte más grande del glomérulo que podría tener inmunocomplejos? La parte más espaciosa. Subendotelio, subepitelio, mesangio. ¿Dónde creen que es más grande? El mesangio, no hay más espacio para los inmunocomplejos. Entonces, las patologías crónicas se va a juntar en el mesangio. Bueno, IgA es repetitivo, ¿no? Vemos que es una hematuria repetitiva, entonces va a tener en el mesangio, En cambio, si es mediano, puede meterse en el subendotelio, y si es muy pequeñito, en el subepitelio. ¿Qué cosa separa el subepitelio del subendotelio? ¿Se acuerdan? ¿Quién separaba estos dos? Muy bien, Olenka, la membrana basal. La membrana basal separa estos dos, es importante. Subendotelio debajo de la membrana basal, subepitelio por encima, ¿no? Si hay lesión del subepitelio, ¿qué se produce? Del epitelio. A ver, tenemos proteinuria hematuria, alguien que... Proteinuria, no se olviden, por fuera de la membrana basal se produce proteinuria, sí, esto no se puede equivocar. Subepitelio, ¿quién era el epitelio? ¿Recuerdan el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, ¿no? Que tenía los podocitos, muy bien, si hay alteración de podocitos, ¿qué pasa? Proteinuria. En cambio, subendotelio es por debajo, sobre todo el endotelio fenestrado, ¿no? El endotelio fenestrado. Y el mensaje, ¿se lesiona el mensaje que se produce? Proteinuria masiva, hematuria. ¿Cuál era la función del mensaje, chicos? De ahí, o sea, no es necesario memorizar nada. ¿Qué hacía el mensaje? ¿Dónde se encontraba? ¿Les expliqué? Claro, cubre los poros, ¿no? Nuestro endotelio es fenestrado, tiene poros, y ese mensaje cubre los poros. Si tú destapas el poro, ¿qué va a salir? Sangre, ¿no? Entonces, así nos acordamos que mesangial produce hematuria, así que no se olvide. Subepitelio sí produce proteinuria masiva porque estos son los podocitos. Subendotelio puede producir ambos, ¿no? Un poco de proteinuria y un poco de hematuria. Y mesangial produce hematuria. Entonces, estos inmunocomplejos se pueden formar dentro del mismo riñón. O sea, ya no pasan por todo el proceso de ser captados por el complemento y llegar al sistema reticuloendotelial, sino se pueden formar en el propio riñón. Esto es clásico en la membranosa. Eso también es que son inmunocomplejos en el mismo sitio. Es el único que se forma en el mismo sitio. En cambio, en todas las demás patologías van a ser inmunocomplejos que están circulando, que no pudieron llegar al hígado, entonces terminan acumulándose en el riñón. ¿Sí? Se les podrían preguntar cuál tiene inmunocomplejos in situ, es la membranosa, eso no te lo espero. Luego tenemos
Otro mecanismo que es la activación del complemento. Ya dijimos que el complemento reconoce el inmunocomplejo para que se destruya en el sistema reticular endotelial. Y para que se active el complemento, tienen que haber estos inmunocomplejos, no tiene lógica, pero tienen que ser circulantes. Si se forman dentro del riñón, ya no hay complemento. Entonces, si esos inmunocomplejos están por allí en nuestra sangre, se forman el complemento. ¿Y se acuerdan cuáles son las dos vías del complemento, de activación del complemento? De inmuno, del curso que más me gusta en pregrado. La clásica y la alterna, ¿no? La clásica y la alterna. Muy bien. Entonces, la clásica, solamente para que tengan una idea, pero a mí me gusta entender bien el fisiopato para poder tratar con todo el que yo sé que esto no les han enseñado. Pero si es la vía clásica, se va a activar cuando haya IgM e IgG. Si nuestro inmunocomplejo está formado por IgM o IgG, se activa la vía clásica. Y cuando es la clásica, quiere decir que todos los complementos van a descender. C3, C4, C1, todos descienden con la clásica. En cambio, con la alterna solamente va a descender C3, C3. Por eso es la alterna. Y la alterna, con A, solamente es por que tiene IgA, porque el inmunocomplejo tiene IgA. IgA o antígenos bacterianos. ¿Quién tenía antígenos bacterianos de la glomerulonefritis? No sé si sabemos. La glomerulonefritis está asociada a antígenos bacterianos. La postestreptocócica. Entonces, ¿qué vía va a activar? Alterna clásica. La alterna, ¿no? Porque es antígenos bacterianos y IgA. Y la clásica es IgM e IgG. Perfecto, solamente para que tengamos una idea muy clara. Entonces, si estos complementos se van a activar, entonces va a haber hipocomplementaria en la sangre, ¿no? Porque se van a unir a los inmunocomplejos. Y aquí tenemos las que precisamente producen inmunocomplementemia. La glomerulonefritis aguda postestreptocócica, porque ya vimos que activa la vía alterna. Luego tenemos la membrana proliferativa, la extracelular tipo 2, la de lupus, podemos saber específicamente, la del Shandt, sepsis también, la endocarditis infecciosa también va a producir la glomerulonefritis y la crioglobulinemia. Y esta es la biblioteca que nos propusieron, que es amelosi, en donde crió aguda postestreptocócica, M de membrana proliferativa, E de extracapilar, amelo, L de lupus bajo complemento, eso sabemos, ¿no? El lupus bajo complemento. En lugar de U, la O, que es de Shandt, en donde endocarditis y crioglobulinemia. Ustedes pueden buscar la mejor forma de acordarse. Sí, está difícil esa hemotecnia, pero no me gusta mucho. Pero de aquí las más frecuentes, ¿cuáles son? Es la postestreptocócica. O sea, con que se acuerden que baja complemento de la postestreptocócica, yo estoy súper feliz. Suficiente. Hasta para residentado diría eso. Y que lupus baja complemento. Sabemos que lupus baja complemento. Porque es lupus, ¿no? Y acá hasta pueden asociar endocarditis infecciosas. Tengo la postinfecciosa, entonces ya la endocarditis la jalo, ¿no? La jalo. Y junto con lupus, en glomerulonefritis se suele estudiar la crioglobulinemia. O sea, también es una enfermedad reumatológica, ¿no? Entonces ahí también la podemos asociar. Entonces tenemos postestreptocócica, la endocarditis infecciosa, crio y lupus. ¿Sí? Ya tenemos ahí 4 patologías que bajan el complemento, que no les podemos olvidar. Luego les voy a mandar una forma de acordarse eso. Tengan ahí en mi Instagram una forma de acordarse eso. Ok, entonces vamos a ver primero rápidamente progresiva. Este es un glomérulo, que lo pueden ver, y alrededor tiene un montón de células epiteliales. ¿Ven? Tiene un montón. Entonces vamos a ver por qué se produce esto. Ya habíamos dicho que si el epitelio se daña a la larga, o sea, ya primero produce la proteinuria, pero si se prolifera, ¿qué causaba? ¿Recuerdan? Se prolifera el epitelio. Las semilunas, muy bien, las semilunas, muy bien, chicos. Entonces, esta rápidamente progresiva va a tener una inflamación de todo el epitelio y forma las semilunas. Las semilunas son malas en realidad porque forman una fibrosis. Entonces, por eso es rápidamente progresiva. Rápidamente progresiva porque va a producir fibrosis. Entonces, ahí nos acordamos de las semilunas. Si progresa rápido quiere decir que está en una fibrosis. Fibrosis es
igual a semilunas. Semilunas fibrosas va a ser totalmente irreversible. Si encontramos esto y ya en un paciente probablemente no podemos hacer nada. Y va a tener 3 tipos la rápidamente progresiva, que solamente para mencionarlo. Tipo 1 es el síndrome de Goodpasture, que ya hemos visto, ¿no? Es el tipo 1 de la rápidamente progresiva. Tipo 1. Tipo 2, ahí tenemos el LES, crioglobulinemia. Con que se acuerden de esos dos, suficiente. Tipo 1, Goodpasture. Tipo 2, LES y crioglobulinemia. Y tipo 3, las vasculitis. ¿Se acuerdan cuáles son las vasculitis que comprometen el riñón? Wegener, muy bien. Es una. Entonces, pequeños básicos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver rápidamente el síndrome de Goodpasture. ¿Cuál es la triada del síndrome renopulmonar? ¿Qué vamos a encontrar en el síndrome renopulmonar? Hematuria. ¿Qué más? Por demás sangra, hemoptisis, hemorragia alveolar, muy bien. Y falla renal aguda. Falla renal aguda. Esa es nuestra triada del síndrome renopulmonar. Entonces, una de estas entidades va a ser la enfermedad de Goodpasture, o sea, el síndrome renopulmonar es o síndrome de Goodpasture, y otro específico es la enfermedad de Goodpasture. Si hablamos ya de anticuerpos anticolágeno tipo 4 de la membrana basal, estamos hablando ya de la enfermedad de Goodpasture, ¿no? Y esta enfermedad se asocia al tabaco, y al tabaco por todo lado, ¿no? El tabaco y vapores de hidrocarburos. Gente que trabaja con hidrocarburos. El diagnóstico, por obvias razones, va a ser la biopsia, ¿no? La biopsia. En cambio, tenemos otra, que es la granulomatosis o con poliangiitis. Ya saben que ahora los nombres reumatos son así, ¿no? Ya no se usa Wegener, no se usa Church-Strauss, se usa ahora granulomatosis con poliangiitis. Y si quieres hablar de Church-Strauss, dices granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Porque Church-Strauss tiene eosinófilos. ¿Sí? ¿Estos nombres ya se acuerdan de reumato? Granulomatosis con poliangiitis. O Wegener y granulomatosis igual, con poliangiitis pero eosinofílica, Church-Strauss. Entonces la Wegener, que nos tenemos que acordar para marcar Wegener, en un caso que nos pongan, es un paciente que tiene la nariz sencilla de montar porque hace necrosis del tabique nasal. Y va a tener, ya habíamos visto, infiltrados cavitarios, ¿no? Cuando vimos neumo, hace cavidades en el pulmón, como si tuviera un anaerobio, tuviera un aureus, va a ser cavidades, Wegener. Y en el laboratorio vamos a encontrar CEANCA. Eso lo han visto hasta el cansancio, ¿no? OPR3, muy bien, OPR3, CEANCA en Wegener, ¿sí? Tienen que saber esas 3 cosas. Paciente que tiene nariz sencilla de montar, sea un adulto, y tiene infiltrados cavitarios, porque también sigue de montar, ¿en qué encontramos también? En sífilis, ¿no? Congénita, infantil. La congénita, ¿sí? La tardía. En la congénita que encontramos, la rinitis serosanguinolenta, tenemos pápulas, vesículas en las palmas de las manos, plantas de los pies. Sí, es de la tardía, está muy bien. Infantil tardía. Infantil tardía es la nariz sencilla de montar con la tibia ensable, los dientes de Hutchinson. Ajá, muy bien. Entonces, CEANCA, Wegener. Luego tenemos la Church-Strauss. Church-Strauss, ¿cómo reconocería? ¿Cuál es la presentación clínica? El paciente asmático, ¿no? Que no puede controlar. El asmático que tiene eosinofilia periférica. Y como es un síndrome renopulmonar, va a tener hemorragia alveolar. Y la hemorragia alveolar la vemos como infiltrados que migran, ¿no? Se van reabsorbiendo en el pulmón. Un día encuentras en un lado, luego encuentras en otro. Más no refractarias, con infiltrados evanescentes por la hemorragia pulmonar, eosinofilia y teanca. Ya, con eso, sobre Strauss. Y la otra es la poliangiitis microscópica, que es de los abuelitos, que es la gran imitadora. Así como la TB, la poliangiitis microscópica es la gran imitadora también. Y para esto hay que hacer una biopsia, ¿no? Ya vimos, eso es la rápidamente progresiva, ahora vamos a ver la postinfecciosa, que es porque los inmunocomplejos van a encontrar antígenos, van a formar antígenos de la pared celular del estreptococo beta-hemolítico. Por ejemplo, no hemos usado antibióticos adecuadamente, entonces hay antígenos en nuestro cuerpo todavía, por eso para estreptococo beta-hemolítico, para evitar
la fiebre reumática, ¿cuántos días se debe usar antibiótico? Ese es el objetivo, ¿cierto? Usar antibióticos en estreptococo beta hemolítico de tipo A, una faringitis, digamos. Evitar, muy bien, 10 días. ¿Para qué evitamos? ¿Para qué tomamos el antibiótico? Principalmente para evitar la fiebre reumática. Y otra es para evitar la glomerulonefritis postinfecciosa. Acá son complicaciones, no son curativas, sino son curativas. Entonces, vamos a tener esa glomerulonefritis tras el periodo de latencia. Porque si no hay latencia, si tenemos la glomerulonefritis junto con la infección, ¿qué cosa es? ¿Sería postinfecciosa? Muy bien. Berger o IgA. Muy bien. Tiene periodo de latencia, es postinfecciosa. Entonces, tras infección faríngea es 1 a 2 semanas, y eso tras infección cutánea es más tiempo, ¿no? 2 a 3 semanas. Pues tienen que saberlo también. Entonces, tenemos que acordarnos que la postinfecciosa va a formar los famosos humps o jorobas. Luego les hablé. Voy a poner acá las imágenes, pero no les dice como una memotecnia gráfica. Se van a acordar. ¿Quién tiene joroba? El camello, ¿no? Camello, dromedario, lo que quieren imaginar. Tiene joroba. Y se van a imaginar que este camello se va a comer un hongo infeccioso, ¿no? O tiene una infección, puedo decir, tiene una infección. Entonces, un camello tiene una infección, entonces, ¿qué van a ver en la microscopía electrónica? Van a ver jorobas. ¿Dónde se daña la membrana glomerular? La clínica de la postinfecciosa va a ser nefrítico o nefrótico. Nefrítico, va a ser hematuria, ¿no? Va a ser hematuria. Y va a tener criterios. O sea, para decir que es postestreptocócica tenemos que haber encontrado el estreptococo, una opción. Si no encontramos el estreptococo, debemos tener las pruebas de ASLO, ¿se acuerdan? ASLO. Entonces tenemos que identificar que este paciente sí o sí va a tener una infección para decir que es postestreptocócica. Y lo otro era que baja el complemento. Ya habíamos visto eso, ¿no? Por la vía alterna. Pero este complemento debe normalizarse las 8 semanas. Debe normalizar. Entonces, si cumple estos criterios, ya no es necesario hacer biopsia. Porque sabemos que ha sido una infección y ha bajado complemento y eso junta pues estreptococcus. Entonces no requiere biopsia, si es así. Luego tenemos la de cambios mínimos, o también se llama nefrosis lipoide, o la enfermedad de los podocitos. Entonces, en la etiopatogenia vamos a tener la fusión de los podocitos. ¿Y cuál es la edad pico de presentación? De 6 a 8 años. En esta edad vamos a tener los cambios mínimos. La etiología principalmente es idiopática, no sabemos por qué se produce, pero sabemos cuáles son las causas secundarias que nos llevan a cambios mínimos. ¿Y cuáles son estas secundarias? ¿Se acuerdan? Causas secundarias de cambios mínimos. Linfoma, ANS, atopía. VIH lo vamos a ver, puede ser relacionado, pero no muchos cambios mínimos. Entonces tenemos ANS, linfoma y atopía. ¿Sí? Y también la rifampicina. Como es un fármaco que se usa mucho, entonces tenemos que saber que podría producir cambios mínimos. A la microscopía óptica usualmente no se ve nada, no se ve nada. Y si ya vemos en microscopía electrónica, vamos a ver que se fusionan los podocitos, se fusionan. Entonces, no va a requerir biopsia, porque esto es principalmente en niños. ¿Y cuál es el tratamiento de cambios mínimos? No sé si tienen que saber, corticoides, ¿no? Corticoides por 4 semanas. Y si el paciente no responde a corticoides, ¿qué hacemos? Primero, indicamos biopsia, ¿no? Biopsia para saber qué está pasando. Todo glomerulonefritis que no responde va a biopsia. O cualquier glomerulonefritis que está yendo mal va a biopsia. ¿Sí? Entonces ahora vemos la membranosa, que es la principal causa de síndrome nefrótico en adultos.
Y como les decía, todos se producen por inmunocomplejos circulantes, excepto la membranosa que va a tener inmunocomplejos in situ, se van a formar dentro del glomérulo. ¿Cuál es la causa más frecuente? La mayoría de causas de la glomerulonefritis son primarias, Esa también va a ser principalmente idiopática primaria, pero va a tener causas secundarias que tenemos que saber, como la hepatitis B. Si les dicen hepatitis B, tienen que pensar en membranosa. Si les dicen un cáncer, el cáncer o tumores sólidos, ¿a qué glomerulonefritis se asocia? A la membranosa también, entonces eso tienen que saber. Causas secundarias de cambios mínimos tienen que saberlo, causas secundarias de membranosa tienen que saberlo, ¿sí? También aptenas, por ejemplo, sales de oro, penicilamina, captopril también causan membranosa. Entonces, en la membranosa, como lo dice, es una enfermedad de la membrana, va a haber un engrosamiento de la membrana basal. La membrana se engrosa y se van a formar los famosos spikes. ¿Y para qué se forman? Para englobar el depósito, los inmunocomplejos in situ. Se forman estos spikes como púas y rodea a los inmunocomplejos. Los va a rodear. Esta enfermedad va a tener el complemento, y vemos un poco cuál es entera, y va a tener un síndrome nefrótico con trombosis. Trombosis de la... ¿Qué se trombosa en el síndrome nefrótico frecuentemente? Muy bien, la arteria renal. Entonces la membranosa se trombosa, Como es un síndrome nefrótico en adulto, va a ir a biopsia sí o sí. Síndrome nefrótico en niños no va a biopsia, primero sus pruebas corticoides, pero en adultos sí va a biopsia sí o sí, un nefrótico. Ahora la glomerulosclerosis segmentaria y focal. ¿Qué quería decir segmentario? ¿Y qué quería decir focal? Segmentario es una parte del glomérulo y focal es menos del 50% de glomérulos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con la esclerosis segmentaria y focal? Va a suceder que, recuerdan que teníamos el espacio urinario o el espacio de Bowman entre el epitelio visceral y el epitelio parietal, que rodeaba el glomérulo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Del glomérulo va a pasar toda la albúmina, por ejemplo, que se está reabsorbiendo, va a pasar al espacio de Bowman. En ese espacio de Bowman se va a destruir. Entonces lo que va a hacer es que se pegue el epitelio visceral al parietal. Se empiezan a pegar. Se fusionan. Entonces esto es la glomerulosclerosis segmentaria y focal. Hay una esclerosis porque se fusionan ambos epitelios. Entonces, eso va a suceder en enfermedades que filtran más. ¿Y qué enfermedades tenemos que filtran más? ¿En qué enfermedades se asociaría esta? Las enfermedades que nos produzcan albuminuria, ¿no? Y ahí tenemos, primero, siempre hemos dicho es primaria, secundarias, ahí tenemos el VIH, en drogas, la heroína. Otros casos de hiperfiltración, la obesidad, por ejemplo, los obesos hiperfiltran, un monorreno, el riñón empieza a intentar compensar la función que hubiera cumplido entre dos. Entonces esas enfermedades van a hiperfiltrar y van a pasar la albúmina hacia el espacio de Bowman y hacer que se pegue. Esta es la patología más frecuente en el riñón trasplantado, ¿se acuerdan? Esto va a producir un síndrome nefrótico no puro, o sea, un síndrome nefrótico más nefrítico, podrían decirlo así. Entonces, eso es la parte de glomerulosclerosis. Luego tenemos la membrana proliferativa. ¿Qué tenía que acordarse de la membrana proliferativa? Que mencionamos al inicio. Es igual, ¿no? Igual en varones que en mujeres. Igual en varones que en mujeres. Perfecto. Y también causa complementario. Perfecto. Entonces, como su nombre lo dice, membrana proliferativa o mesangio capilar. Se va a proliferar en la membrana, en el mesangio, entonces va a ser un depósito en el mesangio y en el subendotelio. Entonces, básicamente va a ser
síndrome nefrítico, ¿sí? Entonces tenemos que saber igualmente cuál es la clásica causa secundaria que se asocia a membrana proliferativa. Y no clásico. Dos clásicos. Hepatitis C y crioglobulinemia. Crioglobulinemia. Desde el crío, ¿se acuerdan que hepatitis C está asociado a crioglobulinemia? Entonces asocian hepatitis C, crioglobulinemia, membrana proliferativa, hombre igual mujer. ¿Sí? Lo único que tienen que acordarse de membrana proliferativa. Aparte de que prolifera membrana proliferativa o mesangio capilar que prolifera en mesangio y en el subendotelio. Y va a producir un síndrome nefrótico-nefrítico en realidad, y eso se llama nefrótico impuro, que es un nefrótico con hematuria, con hipertensión arterial. Ahora tenemos la nefritis primaria más frecuente en el mundo es la más frecuente, pero lo que se dice es que en el Perú la más frecuente es la postreptocócica. Pero bueno, eso se dice, exactamente estudios que lo digan no hay. Pero si tienen que marcar algo, marcan como postreptocócica en Perú, si les especifican en Perú. Si no les dicen en Perú, marcan enfermedad de Berger. ¿Y qué pasa con esa enfermedad? Habíamos visto que el inmunocomplejo es reconocido por el complemento hace que se destruya en el sistema reticular endotelial. ¿Pero qué sucede? Aquí hay una falla desde el inmunocomplejo. El inmunocomplejo era inmunoglobulina más antígeno o anticuerpo más antígeno. Entonces aquí la IgA va a tener un defecto en su galactosidación. Tiene un defecto, entonces no va a ser reconocido por el sistema reticular endotelial y por eso tenemos a repetición, tenemos varias recidivas de hematuria en el Berger precisamente por este defecto. Esa es la causa primaria, pero hay causas secundarias también. Por la cirrosis que habíamos visto, ¿no? Inmunológica, la cirrosis etílica, porque falla el sistema reticular endotelial. O la enfermedad de Henoch, también, porque va a tener acúmulo de, ¿qué se acumula en la piel? Se acumula en la piel, en el intestino, en el riñón, que se acumulaba IgA, ¿no? Entonces tenemos eso, se acumula IgA, entonces es un tipo de enfermedad IgA, ¿no? Entonces Henoch es una causa secundaria, la cirrosis es causa secundaria. Y las infecciones respiratorias o digestivas, pero sin latencia. Si hablamos de latencia, hablamos de postreptocócica. Si no hay latencia y al primer día, segundo día está presente hematuria, entonces decimos que es enfermedad de Berger. Entonces ese depósito de IgA va a ser en el mesangio, y va a tener el paciente una hematuria macroscópica recidival. Y el tratamiento, como de la mayoría, va a ser sintomático, excepto que vemos que el paciente está haciendo falla renal, está yendo mal, y ahí a todos les vamos a poner corticoides, ciclofosfamida, que es el tratamiento general de todas las glomerulopatías primarias. Eso es lo básico que tienen que saber de eso. Y ahora las secundarias, que es lo que más preguntan de glomerulopatías, vamos a ver diabetes, lupus y algunas chiquititas más. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto en general? Diabetes mellitus. Del inicio las pepas. Ok. Tenemos sexo más frecuente en glomerulopatías primarias, varones. La membrana proliferativa es igual en varones que mujeres, esta es la única. Todas las demás son en varones. La glomerulonefritis más frecuente en el niño son cambios mínimos. La más frecuente del adulto, la glomerulonefritis primaria más frecuente del adulto a nivel mundial es Berger. Se le dice primaria más frecuente en Perú, postreptocócica. La que más rápido recidiva es la focalis segmentaria, la que más rápido recidiva, y la que más frecuentemente recidiva es la membrana proliferativa. Sí, esas son las pepas de este. Entonces, las neuropatías secundarias, sabemos que la nefropatía diabética, tal como le dijeron, es la principal causa de síndrome nefrótico en el adulto, en general, ¿no? Si les dicen cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico por glomerulopatías primarias. ¿Allí cuál sería la respuesta? La glomerulopatía primaria que produce síndrome nefrótico en el adulto más frecuentemente es la membranosa. ¿Ya qué patología está asociada a la membranosa secundariamente?
tumores sólidos y hepatitis B. Tumores sólidos y hepatitis B, es lo que tienen que acordarse. Entonces, en la nefropatía diabética sabemos que es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en el mundo. Va a tener varios estadios. ¿Cuántos estadios tiene la nefropatía diabética? 5. ¿Y cuántas clases tiene el lupus? 6. ¿Sí? 6. Los 3 primeros estadios de la nefropatía diabética son reversibles. A partir del cuarto ya no hay mucho que hacer. ¿Y cuál es la causa del síndrome nefrótico más frecuente del adulto? Adulto mayor, del anciano, la amiloidosis, ¿no? La amiloidosis. Entonces, tenemos que ver cuáles son las contraindicaciones de biopsia. Uno, los riesgos de sangrado, que tenga una hipertensión arterial no controlada, una diátesis hemorrágica, que el paciente esté anticoagulado, o que hay una dificultad para la punción, porque el riñón, si un riñón ya está pequeño y es esclerosado, no tiene sentido hacer una biopsia, porque ya no vas a poder, o sea, los exámenes de laboratorio o los exámenes invasivos en general se van a realizar solamente si es que eso te va a ayudar a cambiar el pronóstico, el tratamiento, te va a ayudar a cambiar algo. Si no vas a poder hacer nada, el riñón ya está pequeño esclerosado en las imágenes, entonces no tiene sentido hacer una biopsia. O igualmente un quiste, un riñón poliquístico, ¿lo vas a pinchar? No, no. El paciente tiene ascitis, una hidronefrosis, o el paciente no colabora. Si hay riesgo de infección, si la piel cercana donde vas a hacer la punción está infectada, no puedes hacer la biopsia, o si el mismo riñón está infectado, tampoco, o si un tumor renal, también se evita, ¿no? O si el paciente es monorreno, el paciente es monorreno no puede hinchar su único riñón. Volvemos a la nefropatía diabética. ¿Qué tipo de diabetes hace más frecuentemente nefropatía diabética? ¿El tipo 1 o tipo 2? 2. ¿Y cuál la hace más grave? Ajá. Perfecto. Precisamente a eso quería que lleguemos. La diabetes, la nefropatía diabética es más frecuente en diabetes mellitus tipo 1. Es más severa en diabetes mellitus tipo 1. Y es más temprana en diabetes mellitus tipo 1. No pueden olvidarse de eso. Más severa, más frecuente, más temprana. ¿Sí? Es clásica pregunta, clásica. El marcador independiente de riesgo cardiovascular de diabetes mellitus es la albuminuria. Ya no, en realidad, a la actualidad ya no se habla de microalbuminuria, ese término ya no existe. Ya lo están descartando. Lo que se habla ahora es de albuminuria con valores. Pero vamos a verlo de todas maneras para ver nuestros estadios. La latencia usualmente entre la nefropatía diabética y la diabetes mellitus, tipo 2, que es la que más demora en hacer la enfermedad renal crónica, es de 25 a 30 años. Lo mínimo son 8 a 10 años, lo mínimo. Pero lo usual es que demore 25 a 30, ¿sí? El periodo de latencia. Esta nefropatía diabética va a aparecer sobre todo si no hay control glicémico o si paciente por genética, ya tiene muchos factores que ayudan a que tenga el tiempo de evolución y comorbilidades. Pues, ¿qué va a suceder en la fisiopatología? Tenemos un daño directo, tenemos productos finales de la glicosidación, o sea, como tenemos tanta glucosa, va a empezar a hacer un daño renal, un glomérulo esclerosis. Esto va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando se reactiva ¿qué va a hacer la angiotensina 2? ¿Qué hace la angiotensina 2? Va a aumentar sodio, porque va a aumentar la reabsorción en el túbulo contorneo proximal, como habíamos visto, y también que se reabsorbe en el túbulo contorneo proximal, que podría dañar más a una nefropatía diabética. La glucosa, ¿no? Entonces y precisamente esta glucosa le está haciendo daño a nuestro glomérulo, y este daño va a activar el sistema renina-angiotensina, y esta renina-angiotensina va a hacer que se reabsorba más glucosa, se reabsorba más sodio, y va a haber una hiperfiltración glomerular, se va a filtrar, va a aumentar el filtrado, este filtrado va a aumentar la albuminuria. Como les decía, ya no se habla de microalbuminuria, sino se habla de albuminuria moderada entre 30 y 300 y albuminuria franca. Es lo que se usa actualmente. Pero les pueden preguntar por microalbuminuria, sí, les podrían preguntar. Micro era entre 30 y 300, ¿no? 30 y 300. Ahora se habla de albuminuria moderada. Entonces, eso es un círculo vicioso. El daño renal, se activa el sistema, hiperfiltra,
otra vez hay albuminuria, esta albuminuria es daño renal, y seguimos en este círculo vicioso, de la nefropatía diabética. Entonces, precisamente, ¿cuál va a ser cuál de estos cuatro forma el primer estadio evolutivo? La hiperfiltración. ¿Más de cuánto? Más de 130. Entonces, tenemos que el factor predictor de la nefropatía diabética antes era la microalbuminuria, y ahora dijimos que es microalbuminuria, se llama albuminuria moderada. Este término se ha cambiado porque cuando alguien escuchaba microalbuminuria, o sea, como que no tomaba medidas, porque como sonaba que era leve, ahora se prefiere decir albuminuria moderada. Entonces tenemos el estadio 1, donde el paciente hiperfiltra, podemos ver acá la imagen de la filtración glomerular, empieza a aumentar la filtración y el tamaño renal. Ya hemos dicho que, bueno, como vamos a ver en la enfermedad renal crónica, que los diabéticos son un grupo que tienen el riñón grande, ¿no? Aumenta el filtrado glomerular, aumenta el tamaño. Luego en estadio 2 va a haber la albuminuria moderada. Antes, ¿cómo se llamaba? Microalbuminuria intermitente. Antes el estadio 2 era microalbuminuria intermitente, el estadio 3 era microalbuminuria persistente, el estadio 4 era nefropatía establecida y el 5 era insuficiencia renal crónica. ¿Se acuerdan de eso? Pero ahora es microalbuminuria intermitente o albuminuria moderada. El estadio 3 era microalbuminuria persistente, ahora es nefropatía incipiente. Y si decimos persistente, quiere decir que hemos medido al menos 2 veces, ¿no? 2 veces de la albuminuria. ¿En cuánto tiempo? Tiene que ser entre 3 y 6 meses. Estas dos medidas. Entre 3 y 6 meses. Mira, eso sí lo pregunta Mir. Si lo leí en CTO, esto está de otro color. Luego, lo que tienen que saber, ¿en qué estadio aparece la hipertensión? 1, 2, 3, 4, al final. En el 3. Entonces, en el 3 vamos a empezar a usar IECAS o varados, ¿no? IECAS o varados. Luego tenemos el 4, donde ya tenemos la nefropatía establecida, o sea, ya va a haber una albuminuria franca, o como decíamos, menciona albuminuria franca, está bien. Mayor de 300 miligramos, porque las anteriores dos, entre comillas, eran microalbuminurias o albuminurias moderadas, ¿no? Moderadas. En el 4 ya vamos a tener el síndrome nefrótico. Entonces en el 3 tenemos hipertensión 1, hiperfiltración, aumento del tamaño renal. 2, ya tenemos albuminuria moderada o microalbuminuria intermitente. En el 3 tenemos hipertensión, donde tenemos que empezar a usar IECAS, y se llama, y está relacionado a la microalbuminuria persistente o nefropatía establecida. El 4 es donde ya tenemos una albuminuria franca, con más de 300 miligramos, y vamos a tener síndrome nefrótico. Y en el 5 ya tenemos enfermedad renal crónica terminal. O sea, este cuadro tiene que saberlo de memoria, porque esto sí pregunta. Entonces, ¿cuál es la evolución clínica típica? El mínimo, como les decíamos, era 8 a 10 años de latencia. 8 a 10 años de latencia. Va a ser progresiva, pero no tan rápido, no sería una rápidamente progresiva, que tenía las semilunas, no, pero esta no, o sea, tiene menos de 5 mililitros por año. Solamente para que lo sepan, es progresivo, es lento. Debe haber hematuria, no puede haber hematuria, ¿no? Una nefropatía diabética, y sabemos que está relacionada a la retinopatía. Si tenemos retinopatía, ya tenemos nefropatía diabética. ¿Y el complemento cómo debe estar? Normal, no tiene nada que ver, ¿no? Si tenemos un paciente con hipocomplementemia y es un diabético, ¿podemos asumir que tiene nefropatía diabética? No, ¿no? Entonces en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Biopsia. Tiene que ser una nefropatía diabética que sí, que no dudes que es nefropatía diabética. Si tiene hematuria, biopsia. Si está evolucionando muy rápido, biopsia. Y tenemos dos tipos. A la biopsia encontramos dos tipos de lesiones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la más frecuente? Y ayuda, ¿cuál es la más frecuente y cuál es la más típica? ¿Se acuerdan de eso? Esclerosis es la más frecuente, muy bien, la glomeruloesclerosis. Y la más típica o más característica, ¿se acuerdan de los nódulos de Kimmel-Wilson? ¿No? Perfecto.
que son nódulos. Y también causa lesión intersticial. Y van a acordarse que aquí hay algo patognomónico. Son exclusivas como Armani, ¿no? Las células de Armani-Epstein. Las células de Armani-Epstein. En los túbulos. ¿Por qué? Porque se empieza a depositar glucógeno en el túbulo contorneo proximal y en el asa. Luego, en los vasos vamos a tener aterosclerosis de tipo hialina. Tenemos dos tipos, ¿no? De aterosclerosis. ¿Se acuerdan del otro tipo? De la hipertensión arterial maligna. ¿Cómo es la aterosclerosis? ¿Se acuerdan cuál era el tipo de la aterosclerosis en la hipertensión arterial maligna? Uno era la hialina y el otro la hiperplástica. ¿Sí? Hiperplástica, no se olviden de eso. Eso también ha sido pregunta. Luego tenemos patologías asociadas también a la diabetes, a la patología diabética como la hiporrepetición, vejiga neurógena, necrosis de la papila renal. Y el tratamiento más efectivo, ¿cuál es el tratamiento más efectivo de nefropatía diabética? Controlar la glucosa, controlar la glicemia, controlar la hipertensión y la proteinuria. Muy bien, Ítalo. Lo que mejora el pronóstico es en realidad controlar la presión arterial y la proteinuria. ¿Cómo lo controlamos? Con YECA y ARA2. ¿Por qué el control de la glicemia ya no va a ayudar mucho? Porque no está establecido que si ya arruinaste tu riñón por tanta glicemia, por tanta hiperfiltración, que ahora sí controles vaya a enlentecer. Claro, porque ya hay daño. Lo que tenemos que evitar es la hiperfiltración. Para evitar la hiperfiltración manejamos la hipertensión y la proteinuria. Sí, eso se pregunta a mí. Pregúntame. Que la mayoría cree que se controla la glicemia, ¿no? Pero no es así. Manejamos hipertensión y proteinuria y el supositorio está mejor. Entonces, para controlar la proteinuria tenemos que controlar también la ingesta, de 0,8 a 1 gramo por kilo. Evitar nefrotóxicos, pacientes con nefropatía no le vas a someter a un potasio yodado. Hay que evitar AINES, ahora que está de moda dar diclofenaco a todo el mundo, asociado encima de dexametasona, que aumenta la presión arterial también. Entonces, un nefrópata usando sus AINES, inyectándose dexametasona en estadios leves de COVID, entonces lo que está haciendo es hacer daño a su propio riñón. Para evitar la hiperpotasemia también hay que evitarla. En esos pacientes hay que evitar frutas, verduras frescas que tienen bastante potasio. Y usar vacinas de intercambio iónico, ¿no? Esto cuando tienen enfermedad renal crónica terminal, ¿no? Ahí tenemos que controlar la hiperpotasemia. ¿Con cuánto de pérdida de tasas de filtración glomerular aparecía la hiperpotasemia? ¿Cuánto ya había perdido el paciente? Muy bien, 75%, ¿no? 75%. Luego, otra cosa importante es que en estos pacientes vamos a iniciar hemodiálisis antes. Usualmente en la población general iniciamos hemodiálisis con menor a 10 mililitros por minuto. En cambio, en estos pacientes con menos de 15 mililitros por minuto. Eso es solamente un super adicional. Y este es otro, la metformina. La metformina se suspende con tasa de filtración menor a 30. ¿Qué otros fármacos se suspendían con menor a 30? Con tasa de filtración glomerular menor a 30. YECAS. ¿Qué anticoagulante no se puede dar? Los NACOS. Enoxa tampoco, ¿cierto? Warfa sí se puede, es, por eso es muy noble. Pero no le ganan a Warfa porque Warfa sí se puede usar. Se puede usar tiacidas en menos de 40, ¿no? Menos de 40, muy bien. Entonces tenemos metformina, ahora estamos añadiendo metformina YECA, ARA2. La espiro, ¿recuerdan también? Espironolactona también que ten cuidado. Enoxaparina y los NACOS. Así vamos aumentando nuestro background.
Ahora la nefropatía lúpica, la clásica presentación es una mujer que tiene daño renal hipocomplementario, clásico. Sabemos que es entre 20 y 40 años, y el ojo al dato va a ser que el lupus por fármacos no afecta el riñón. Si el lupus por fármacos le dice que tiene daño renal, no es por el lupus, ¿sí? No afecta el riñón, el lupus por fármacos afecta. La verdadera falsa. Entonces, la nefropatía lúpica va a ser en brotes, y cuando una paciente tiene un brote, ¿qué vamos a ver en el sedimento? Un sedimento telescopado. Y en las pruebas de sangre, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué anticuerpos? En un brote, anti-DNA bicatenario. Esas dos cosas han sido preguntas. En el brote se encuentra anti-DNA bicatenario y el complemento cae, y el sedimento telescopado. Eso sí pregunta exacta. De recién. Por respecto a la biopsia renal, solamente se va a hacer si hay un deterioro de la función glomerular, porque sabemos que el lupus tiene clases que no son evolutivas, ¿no? Puede tener una, y no quiere decir que luego vaya a ir evolucionando a la 2, la 3, la 4. No son evolutivas. Entonces, si es que hacemos una biopsia renal, vamos a encontrar en la microscopía óptica los cuerpos hematoxilínicos. Aquí ven un redondito lleno de hematoxilina, y acá hay otro. Si los cuerpos hematoxilínicos se ven a la microscopía óptica, a la inmunofluorescencia van a ver el patrón de Full House. Full House. ¿Qué quiere decir Full House? Que tiene todas las inmunoglobulinas y todos los complementos. Así como el telescopado tiene, el sedimento telescopado tiene todos los tipos de cilindros, a la inmunofluorescencia vamos a ver igualmente todos los tipos de inmunoglobulinas y todos los tipos de complementos en nuestro glomérulo. Y las clases son 6. La clase 1, que es la clásica cambios mínimos de lupus, ¿no? La cambios mínimos de lupus o mesangial mínima. Clase 2, mesangial proliferativa, que esta es la más frecuente de los asintomáticos. Entonces, si un paciente no está en brote, lo más frecuente que encontremos va a ser la tipo 2, la clase 2, o mesangial proliferativa. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Es una proliferación del mesangio. La clase 3 va a ser un proliferativo, pero focal, menos del 50% de glomérulos. Proliferativo difuso es más del 50%, Y esta es la más sintomática y la más grave. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la más frecuente en asintomáticos? La mesangial proliferativo tipo 2, multiplicamos por 2, y el 4 va a ser la más grave y la más sintomática. 2, la sintomática, asintomática, más benigna, y el 4, la más sintomática. En un brote probablemente encontramos una 4, ¿no? Luego, la 5 es la membranosa, y la 6, la glomerulosclerosis difusa. O sea, ya fue nuestro glomérulo. Y tenemos que saber el pronóstico en orden, que no necesariamente es el orden de las clases. Entonces tenemos primero el 1, de mejor a peor pronóstico, el 1, el 2, en lugar del 3 se mete el 5, 1, 2, 5, luego continuamos 3, 4 y 6. Y solamente el traslado del 5, entre 4 y 6, se traslada hacia el 3. Es la única diferencia. ¿Sí? Cogemos el 5 y lo hacemos saltar luego del 2, nada más. Y luego continúa el orden. Entonces, lo peor que te puede pasar es que tengas un 6. Algo menos peor, el 4, y así. Luego, así solamente para que sepan, el síndrome de Alport, que tiene una triada. ¿Qué compromete el síndrome de Alport? Es la nefritis hereditaria más frecuente, primero. Es la nefritis hereditaria más frecuente en general. Pero, ¿qué caracteriza el Alport? ¿Se acuerda? Muy bien. Ojos, oídos y riñón, ¿no? Una sordera neurosensorial. En el riñón va a producir hematuria, progresiva familiar, o sea, el Alport va temprano en hemodiálisis, y es por lesión también de colágeno tipo 4, igual que Goodpasture, es igual. Y en el ojo va a tener lenticono, esferofaquia. Depende van a estar trasplante. ¿Por qué hacen hemodiálisis jóvenes? ¿Qué otra patología hace hemodiálisis joven? Que también es hereditaria y es clásica, y que habíamos visto que es una contraindicación para biopsia.
Empieza con P, o poliquistosis renal, muy bien, poliquistosis, ¿sí? También hacen hemodiálisis joven. Te dicen paciente con antecedentes, de que sus familiares han tenido hemodiálisis jóvenes, y podemos pensar en Alport o poliquistosis renal. Y si ya te habla del lenticol o sordera, marcas Alport. Y si te habla de que tiene aneurismas, que tiene divertículos, que el riñón está grande, poliquistosis, ¿sí? La púrpura de género la vamos a ver en pediatría, solamente para mencionar que es una vasculitis de vaso pequeño, se deposita IgA, más frecuente en niños, es igual en varones que en mujeres, no hay diferencia. En la piel hay púrpura, ¿no? Una púrpura que es palpable, que pica y que no tiene trombocitopenia. Esa es la clásica pregunta de verdadero o falso, marcar la incorrecta, marcar la correcta. Genos no baja las plaquetas, no baja las plaquetas. Produce dolor abdominal, la clásica, ¿no? Un niño con dolor abdominal, púrpura en los miembros inferiores, no tiene plaquetopenia y tiene poliartritis. Es por depósito de IgA en todos estos órganos. Entonces ahora vamos a ver la poliquistosis, para terminar, que es una enfermedad autosómica dominante. Y la clínica, el síntoma más frecuente va a ser el dolor en flanco. ¿Por qué? Porque el riñón está creciendo. Entonces va a producir un dolor en flanco. Síntoma más frecuente. Y el síntoma más frecuente es hematuria. El paciente hace hematuria. Y un Alport también hace hematuria. Va a tener antecedente familiar que empezó diálisis joven. Familiar que a los 30 años empezó diálisis. Entonces, que podemos pensar en poliquistosis o algo. Pero en la ecografía vamos a encontrar un riñón grande de poliquistosis. También la poliquistosis hace hipertensión arterial. Van a haber niños con hipertensión arterial en el riñón grande y también poliglobulia. La enfermedad renal crónica que hace anemia, poliglobulia. ¿Qué encontramos en una enfermedad renal crónica? Anemia. Entonces, si tienen una enfermedad renal crónica con el riñón grande y poliglobulia, ¿qué van a pensar? En poliquistosis renal, no poliquistosis. Poliglobulia, poliquistosis renal. Y va a tener clínica sistémica la poliquistosis renal. Va a tener quistes por todo lado, en el hígado, en el vaso, en el páncreas, en la insuficiencia valvular. ¿Por qué? Porque produce que nuestros tejidos sean más laxos. O sea, ¿por qué se producen quistes en el riñón? Porque todos los tejidos están más laxos. Entonces, una diverticulitis también podría aparecer porque es más laxo, la mucosa intestinal. Y lo peor que te puede pasar es que tengas un aneurisma en el polígono de Willis, ¿no? El aneurisma se podría romper y produce un aneurisma roto. Muy bien, una hemorragia subaracnoidea. Entonces son capas chiquititas de poliquistosis, de Alport, para que no se olviden, de Genos, que también tienen afectación renal. Y vamos a ver nuestros trastornos tubulares, pero que son chiquititos, rápidamente. Ya habíamos hablado de Fanconi. Fanconi es una lesión en el túbulo contorneado proximal. Si hay falla del túbulo contorneado proximal, todo se orina, ¿no? Porque allí se reabsorbía el 100% de aminoácidos, 100% de ¿qué más? De glucosa, aminoácidos, glucosa y fosfato, muy bien. Y 60% de sodio, de agua. Entonces vamos a eliminar de todo por orina. Eso es Fanconi. Luego el síndrome de Bartter, que va a ser una falla del transportador 2-cloro-sodio-potasio. Recuerden que ese transportador metía estos tres, ¿no? A ninguno lo saca. Y es como si el paciente tomara furosemida crónica. Entonces, ¿qué pasa si un paciente toma diuréticos de forma crónica? Va a estar eliminando, ¿no? Sodio, potasio, cloro. Elimina estos tres que no se puede reabsorber y va a tener una alcalosis metabólica, porque la alteración hidroelectrolítica de los diuréticos es alcalosis metabólica. Entonces, es como si estuviera tomando furosemida, va a tener alcalosis metabólica. Luego, Gitelman está en orden alfabético, se dan cuenta, desde la B. BGL, para que se acuerden, BGL. O sea, B va a estar en la rama ascendente. Luego que nos tocaría el túbulo contorneado distal, ahí va a estar Gitelman. Entonces va a ser una falla de la bomba clorosodio del túbulo distal. ¿Y qué diurético actuaba a este nivel? La bomba clorosodio del túbulo contorneado proximal.
las tiazidas. Muy bien, entonces es como si el paciente estuviera tomando tiazidas de forma crónica. Fanconi bota todo del túbulo contaminado proximal. Barter es como si tomara furo, o sea que va a hacer falla en el transportador 2-cloroso de potasio. Gitelman es como si tomara tiazidas crónicas, va a hacer falla de la bomba clorosodio del túbulo contaminado proximal. Y Liren es el único que produce aumento del transportador. Todos los demás inhibían el transportador, ¿no? En cambio, Liren va a aumentar el trabajo del transportador de sodio del túbulo colector. El túbulo colector va a tener aumento de sodio. Entonces, si metemos sodio, vamos a fingir un hiperaldosteronismo en niños. Entonces, si tienes un niño que tiene hipertensión, que tiene hipotasemia, tienes que pensar que tenga Liren. ¿Qué eliminaríamos en tiazidas? Primero, ¿qué reabsorbíamos en tiazidas? Calcio. ¿Qué va a tener? Hipercalcemia. ¿Qué eliminamos en tiazidas? Sodio. ¿Va a tener? Hiponatremia. Entonces, precisamente los efectos colaterales de las tiazidas va a simular un síndrome de Gitelman. ¿Sí? Luego los túbulos intersticiales, solamente para que tengan idea, la clásica clínica, si les ponen paciente con poliuria, con icturia, polidipsia, isostenuria, que quiere decir que la densidad urinaria no va a cambiar por nada. La poliuria, icturia y polidipsia, tenemos que pensar en un trastorno tubular intersticial. Esos tres, poliuria, icturia y polidipsia. ¿Por qué? Porque se afecta el intersticio, tal como lo dice. En el intersticio que teníamos el sistema contracorriente. ¿Cuál era la función del sistema contracorriente? Era el primero que se lesionaba primero en las nefropatías. Recuerden que era muy sensible en su sistema contracorriente. Claro, se encarga de concentrar la orina. Entonces, si falla el intersticio, no va a haber concentración de la orina. Y vamos a estar que orinamos, poliuria, polidipsia y icturia. ¿Sí? Entonces, van a haber tres tipos. Uno, nefropatía por hipersensibilidad. Eso es clásico. Justamente, ¿qué fármaco les preguntan? Han visto ya en bancos, imagino, de NAM. ¿Qué fármaco les preguntan de nefropatía por hipersensibilidad? AINES, beta-lactámicos, rifaquino, sulfa. ¿Cuál es el más frecuente que les preguntan? Que lo han visto ya, hay una pregunta de banco. AINES, ¿no? Siempre preguntan AINES. Paciente que estaba tomando AINES, luego hace poliuria, polidipsia, icturia. El examen de orina vamos a encontrar leucocituria. Encuentra leucocituria, pero el paciente tiene poliuria, icturia, polidipsia. Y también puede encontrar esta proteína. ¿Cuál es la proteína intersticial? La beta-2 microglobulina. Es una proteína tubular que es patológica. También, muy bien, eosinofiluria. Muy bien, también. Entonces ahí pensamos en una nefropatía por hipersensibilidad y tenemos fármacos. Clásico, los AINES, los beta-lactámicos también, la rifa también. La rifa está en todo, ¿no? Ya habíamos visto que produce cambios mínimos también la rifa. En los niños cambios mínimos. Quinolonas, sulfamidas, la furo también puede producir nefropatía por hipersensibilidad. El omeprazol, el famoso omeprazol que le dan a todos, también. Pero también tenemos otros efectos de los AINES en el túbulo, en el tracto genitourinario. Tenemos síndrome nefrótico que ya dijimos, lo más frecuente que pueden producir los AINES es la necrosis tubular aguda, Los otros son la nefropatía por hipersensibilidad, que puede ser aguda o puede ser crónica. Y los tumores que producen los AINES son los uroteliomas. Otra nefropatía puede ser por analgésicos. Y otra nefropatía, también otro tipo, es por ácido úrico. Que va a producir hipertensión precoz. Lo que tienen que saber de túbulos intersticiales es nefropatía por hipersensibilidad. Aprendan bien estos fármacos, ahí van a ver los casos, que tienen leucocituria, eosinofiluria, poliuria, icturia, polidipsia. Es lo básico que tienen que saber de esta parte. Y acidosis tubular renal, que ya vimos el día de ayer, pues solamente para recordar que tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 4. Hay más tipos, pero lo que nos preguntan son estos. Lo que tenemos que saber también son estos. La 1 es la distal, la 2 es proximal, y el 4 era, ¿en qué paciente se presentaba el 4? Que vimos ayer.
En diabetes mellitus, muy bien, en diabetes mellitus. Es un hipoaldosteronismo. ¿Cómo está la renina? ¿Cómo debería estar la renina? Pero ¿cómo está realmente? Si hay poca aldosterona, debería haber renina elevada, pero va a haber hiporreninemia, ¿no? Aquí, baja, muy bien. En la AT1 dijimos que era distal. ¿Dónde es el daño de AT1? ¿Qué no va a poder hacer AT1? ¿A quién no puede secretar? ¿Por qué produce acidosis? No puede secretar hidrogeniones, ¿no? En el túbulo colector, en nuestra célula intercalada. La célula intercalada no va a poder secretar estos hidrogeniones que se unían ¿a quién? ¿A quién se unían en los hidrogeniones? ¿Cuál es el segundo buffer renal? Al amonio, se unía al amonio, ¿recuerda? Formaba amoníaco, ¿sí? En nuestro orina tenemos amoníaco. Entonces, en AT1 no se va a poder secretar estos hidrogeniones que van a unir amonio, entonces los hidrogeniones se van a empezar a acumular en nuestra sangre. Y hacemos una acidosis metabólica. Entonces, lo clásico del AT1 es que esto es nacimiento, entonces va a ser un niño que va a tener acidosis metabólica. Un niño con acidosis metabólica, y como no tiene buffer, tiene demasiados hidrogeniones, va a empezar a usar el calcio como buffer. Entonces, sus huesos van a estar descalcificados, va a tener también hipocalemia y va a tener litiasis renal. Clásico, niño con acidosis metabólica. AT1. AT2, ¿dónde se da la lesión? Túbulo contorneo proximal. AT2 es proximal, AT1 distal. Eso que lo lógico hubiera sido que AT1 sea proximal y AT2 sea distal, pero es lo contrario, ¿no? Lo contrario. Uno es el túbulo colector, el AT1, y el otro es en el otro extremo, en el túbulo contorneo proximal. ¿Y qué pasa en el túbulo contorneo proximal? ¿Qué debería pasar para que tengamos acidosis? ¿A quién deberíamos estar votando o no poder reabsorbiendo? Para que tengamos acidosis. Claro, no podemos reabsorber bicarbonato, ¿no? No podemos reabsorber bicarbonato, entonces por eso tenemos un AT2. Y la T4, que es el que disminuye la síntesis de amonio. Aquí falla la síntesis de amonio en el túbulo contorneo proximal. Y asimismo se va a producir poca aldosterona. Principalmente por diabetes mellitus. O sea, lo que conocen AT4 es diabetes mellitus e hipoaldosteronismo hiporreninémico. Nada más. Con eso es suficiente. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy día. Si alguien tiene alguna duda. Ya. Good Pastor. Good Pastor lo que tienen que saber, que ya saben, que hemos repetido creo desde Neumo, ¿no? Que tiene anticuerpos, anticolágeno, tipo 4. Esto ya es un adicional, una de mis paliaderas, en la anticadena alfa 3, pero que sepan colágeno 4, suficiente para el enano. Por sentado, diré yo. Y está asociado a tabaco, vapores de hidrocarburos, que eso sí fue una pregunta mía. El diagnóstico de todas estas patologías es biopsia, aunque ya sabemos que si la presentación es clásica de una enfermedad no es necesario hacer biopsia. Eso es lo que hay que saber de Wenner. Las otras cosas ya son muy adicionales. ¿Sí? ¿Algunos datos más desea de Good Pastor? Eso es suficiente. Deja Wenner, Good Pastor. Mañana hacemos nefrótico y nefrítico. No, hacemos a la enfermedad renal, no, nefrótico y nefrítico, sí. Nefrótico y nefrítico. Sí, todo claro de hoy día. Estos temas, cuando yo estaba en pre-internados, se me hacían un poco difíciles, sobre todo los de intersticiales. Yo sé que hay mucho que memorizar ahí, bueno, entre comillas mucho. Entonces, empezamos a ver un poco con lógica, ¿por qué se produce acidosis? Y ya, porque no puede eliminar los hidrogeniones. ¿Dónde se eliminan los hidrogeniones? Se elimina en la parte distal. Entonces, en la parte distal va a ser el AT1, entonces no puede eliminar los hidrogeniones, ya, eso se pregunta. Luego AT2, ¿cómo también podría producirse acidosis? Ya, porque no puedo resolver bicarbonato. ¿Dónde reabsorbía bicarbonato? Allá, túbulo contorneo proximal. Allá, entonces túbulo contorneo proximal es AT2. Así, o sea, tienen que relacionarlo con fisiología.
es la mejor forma de entenderlo, porque si van a estar memorizando, que es tu contorneo aproximado y repitiendo 1000 veces, créanme que lo van a olvidar. Pero en cambio, si lo asocian a algo, a un conocimiento previo, o sea, si ustedes sabían que el bicarbonato se reabsorbe en túbulo contorneo aproximado, entonces van a asociar fácilmente que se asocia a AT2. Y así. ¿Sí? Yo quiero que repasen eso porque son puntitos clave. Eso puede ser la diferencia entre un ranking y un no ranking. Ya chicos, bueno, eso es todo por hoy. Entonces nos vemos mañana. Espero que haya sido claro. Yo sé que es un poco difícil algunas cositas, pero tienen que aprenderlas y verlo con lógica. Hacerlo fácil, como intentamos hacer. Pues nos vemos mañana chicos, hasta mañana. Sí, a las 6 mañana, porque mañana nos van a ayudar. Nos van a crear otro link, hasta donde tengo entendido, les voy a ir avisando. Tenemos otro link. Igual les he enviado hoy día otra vez. Pero la hora es la misma, 6 a.m. Hasta mañana, chicos. Sí, mañana viernes también. Tal vez el domingo podemos empezar a las 7, para que descansen una hora. Está bien, hasta mañana.